financiero y bancario. Nuestro código es FG056. Estamos en la semana correspondiente a la número 8 y nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca del presupuesto del Estado. Su catedrática, Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria. Y en esta mañana empezaremos nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario con lo que es el objetivo de la clase. Y es que el estudiante tenga conocimiento de los ingresos y egresos del Estado, los cuales son aprobados para cada ejercicio fiscal en Guatemala. Hablemos de lo que es el presupuesto del Estado. Tenemos dos definiciones aquí y nos indica nuestra primera definición que el presupuesto del Estado es el acto legislativo mediante el que se aprueba con los efectos previstos en el ordenamiento jurídico. Las estimaciones de gastos e ingresos del sector público para un año y que contiene provisiones y autorizaciones de gastos. También contamos con nuestra segunda definición acerca de lo que es el presupuesto del Estado. Y pues me indica que es el presupuesto nacional del Estado o presupuestos generales de los poderes públicos. Es el documento financiero del Estado u otro poder de la administración pública que se equilibra por ingresos públicos y gasto público en el año fiscal. Me dice que el presupuesto pues constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo, ¿verdad?, pueden reconocer obligaciones y los derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio fiscal o bien anual, ¿sí? Por consecuencia, podemos decir que el presupuesto ya no es en nuestra sociedad guatemalteca, aquel documento contable necesario para poder convertirse en ley, la cual se encarga de determinar la materialización financiera de la política, ¿verdad?, del Estado de Guatemala, en la que en nuestro país, el caso de Guatemala, pues se puede claramente observar la inclinación de la política de determinado grupo llevada a cabo por el gobierno mediante el presupuesto general de la nación. Y pues es llevado a cabo por el Ejecutivo, es legislativo de nuestro país de Guatemala, a través de quienes pueden cambiar la vida económica, ¿verdad?, social, cultural y financiera de nuestro país de Guatemala. Lo encontramos regulado en lo que es el artículo 237, ¿verdad?, de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Si tienes tu Constitución, por favor, siempre sugiero que vamos a fundamentarnos, ¿verdad?, y poder subrayar o poner una pestañita a lo que es nuestra ley o nuestra norma jurídica. Nuestro artículo 237 tiene como epígrafe presupuesto general
artículo 237 tiene como epígrafe Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en esta Constitución. Incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. También nos indica en nuestro párrafo, este es lo que acabamos de leer, está en el primer párrafo, ¿sí? Tenemos en el párrafo numeral, en el numeral 5 o párrafo 5, como le queremos poner, nos indica que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y su ejecución analítica, pues son documentos públicos accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá copias de los mismos, ¿sí? Y abren los cuales se encuentran, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centroamérica y en las bibliotecas de las universidades del país. En igual forma, pues, la descentralización y autónomas también se manejan o son organismos del Estado, ¿verdad? Y las entidades descentralizadas, autónomas que manejen el presupuesto propio. Incurrirá en responsabilidad penal el funcionario público que de cualquier manera impida o dificulte la consulta. Esto quiere decir de que si nosotros tenemos alguna duda acerca de los ingresos y egresos del Estado, pues dice que tenemos todo el derecho, ¿verdad?, de venir y consultar esos documentos, ya que nuestra misma Constitución Política de la República de Guatemala nos indica en su artículo 237 los ingresos y egresos del Estado pueden ser de manera pública y cualquier persona, sin excepción, puede venir y revisarlos. Hablemos ahora de lo que son los elementos, ¿verdad?, del presupuesto. Entonces, tenemos nuestro primer elemento, que es el equilibrio. Actualmente, pues el equilibrio es una posición ideal de muy difícil cumplimiento. Además, el equilibrio es un elemento propio de los diversos presupuestos mediante el cual se alcanza un presupuesto ideal para nuestra sociedad. Nuestro segundo elemento del presupuesto es el de carácter financiero. Y este, pues, es el que me indica que el presupuesto social guatemalteco es aquel acto mediante el cual son previstos y posteriormente dice que son autorizados los distintos ingresos, así como también los gastos correspondientes al Estado y de otras distintas entidades, considerándose, ¿verdad?, para tal efecto las cuentas de la nación. Entonces, aquí tenemos nuestros dos primeros elementos del presupuesto. Dijimos, primero, el equilibrio, ¿sí? Y el número 2, que es el de carácter financiero. Pero también contamos con un tercer elemento del presupuesto y es de manera anual, es decir, que se va a llevar a cabo cada año. Este nos indica que el presupuesto debe ser programado
aprobado y efectuado en un tiempo estipulado. El mismo es el cómputo, ¿verdad?, del 1 de enero de un año y termina el 31 de diciembre del mismo año. Es decir, iniciamos en enero de este año del 2021, pero también vamos a terminar el 31 de diciembre del año 2021. Para una seguridad financiera, no son recomendables los periodos mayores de un año. Es decir, no podemos extralimitarnos o hacerlo mayor de un año. Hablemos ahora de lo que es la naturaleza jurídica, ¿sí?, en el país de Guatemala. Y después, diapositiva me indica que la naturaleza jurídica del presupuesto es el presupuesto de la sociedad guatemalteca toma forma de ley debido a que el mismo es una fuente tanto de derechos como también de obligaciones determinadas en el Estado guatemalteco y los particulares que tienen participación activa en la nación. Recordemos que nuestro Código Civil pues nos indica que todos, sea persona individual o jurídica, pues tenemos que cumplir con derechos y obligaciones. Y el Estado de Guatemala pues no es la excepción, ¿verdad? Porque es una persona jurídica, dice, pero tiene que cumplir con sus derechos y también con las obligaciones. Por ello, para la aprobación del presupuesto de Guatemala, se deben cumplir con todos los requisitos que la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto, ¿verdad?, número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, pues se exige, ¿verdad? En conclusión, podemos decir que la naturaleza jurídica del presupuesto de Guatemala, podemos determinar entonces que este presupuesto en nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad?, es una ley ordinaria, positiva y vigente. ¿Por qué? Porque la encontramos establecida en las normas jurídicas y se encuentran vigentes actualmente. Hablemos de las ciencias que se relacionan con el derecho financiero. Nuestra primera ciencia que se relaciona con el derecho financiero es el derecho constitucional. Y es porque el derecho financiero tiene una vinculación primero con el derecho constitucional antes que con otras ramas, ya que ella define cuáles son los lineamientos o principios generales que desarrollan las leyes de carácter financiero. Y pues si nos hemos podido dar cuenta, estuvimos viendo que sí se ha dado lo que es constitucionalmente, ya que lo primero en donde lo encontramos es en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Dice que también el derecho financiero se relaciona con lo que es el derecho tributario. ¿Por qué? Debido a que tiene una finalidad, el estudio de las normas legales, reglas y principios que van a regular la imposición tributaria. También tenemos aquí que las ciencias del derecho financiero se relacionan con lo que es el derecho penal. En lo que respecta a la violación de las leyes financieras y las normas sobre el control estatal de la actividad privada.
Es decir, que si nosotros venimos y sancionamos o no cumplimos, ¿verdad? Nuestro derecho penal dice que regula ciertas normas o va a imponer ciertas sanciones a las personas, pues, que vengamos y violemos ciertas leyes financieras. Y también tenemos lo que es el derecho administrativo como una ciencia que se relaciona con el derecho financiero. Y dijimos, el derecho administrativo, debido a que hay ciertos procedimientos tributarios y el procedimiento del gasto público son procedimientos administrativos. Si te recordarás, hay un proceso, ¿sí? En el Código Tributario, ¿sí? Entonces, por eso dice que se relaciona con el derecho administrativo, porque hay ciertos procedimientos a seguir tributarios, ¿sí? También en el derecho administrativo, en la ley de lo contencioso administrativo, pues contamos con un procedimiento ahí, el cual es que se tiene que seguir, ¿verdad? Y también nos indica nuestras diapositiva que la ciencia del derecho financiero pues se relaciona también con el derecho internacional público por la armonización de figuras tributarias. Es decir, que también se encuentran ciertas normas reguladas en lo que es el derecho internacional público. En conclusión, podemos decir que el derecho financiero con las ciencias que se relacionan dijimos, el derecho constitucional, el derecho tributario, el derecho penal, el derecho administrativo y, por último, pues también tenemos que se relaciona con el derecho internacional público. Estas son las ciencias con que se relaciona el derecho financiero. Hablemos de lo que es el significado del presupuesto en Guatemala. Y pues me indica, ¿verdad?, que es el acto administrativo regulador de la vida financiera y económica de un determinado país, siendo el mismo incidente que tenga la vida cultural, social y política de una determinada nación, que cuente con carácter legal, con obligaciones de la administración pública. Y además nos indica que es una fuente de derechos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos resumir el significado del presupuesto en Guatemala? Pues nos indica la ley orgánica, ¿verdad?, del presupuesto, el decreto que tenemos aquí a la vista, ¿verdad?, la ley del presupuesto y su reglamento, decreto 101-97, pues que el Congreso de la República de Guatemala, ¿verdad?, fue aprobado, ¿sí?, por el organismo legislativo mediante una propuesta del organismo ejecutivo. Y después la misma se publicó en el Diario de Centroamérica el 13, ¿sí?, por lo que en la misma no puede tomarse en cuenta como un acto contable, nos indica, ¿sí?, sino que se toma de una manera legal. Por encima de la economía actúa el Estado guatemalteco y además la acción que él mismo lleva a cabo debe de ser cumplida de conformidad
a un plan fundamental previamente determinado, el cual pues nos va a ayudar a reflejar la actividad de un orden económico de la nación de Guatemala. Podemos decir que el presupuesto financiero es aquel que se encarga de reflejar entonces la actividad financiera o económica, ¿verdad?, que lleva a cabo una nación. El mismo es un acto de previsión con diversas variantes de los ingresos y de los distintos gastos de la nación guatemalteca. Acorde, pues, estos a la recaudación de los tributos y a la cantidad de gastos existentes. Recordemos que está legislado lo que son aquellas recaudación de los tributos, ¿sí?, tanto en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, como también hemos visto lo que es en nuestro Código Tributario, los cuales pues miramos reflejados ahí que están en una norma jurídica establecida, ¿sí?, de orden constitucional, y luego pues también los tenemos en nuestro Código Tributario, que si tú te recordarás, en el artículo 9 está el concepto de qué es un tributo, en el artículo 10 las clases de tributo, y pues de ahí en adelante pues nos vamos desprendiendo de lo que, cómo es que se van recaudando esos tributos. Y de ellos pues tenemos los impuestos, las contribuciones por mejoras y los arbitrios, ¿sí? Entonces son esas series de impuestos a que se refiere, ¿verdad?, lo anteriormente. Bueno, tenemos aquí nuestras preguntas de estudio correspondientes a la semana número 8 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario, el cual pues son para que tú las puedas contestar. Recordemos que ya estas pertenecen al segundo parcial, ¿sí? Vamos, el tiempo se va rápido. Acabamos de empezar lo que es el primer semestre de la Universidad Rural de Guatemala y vas avanzando muy rápido. El tiempo no se detiene. Así también tienes que seguir con lo que es tus preguntas de estudio para poder continuar y pues al llegar al final y empezar tu segundo parcial, pues no sientas demasiada la carga. Recordemos que viene una semana de descanso en la cual vas a disfrutar con tu familia. Si sales, por favor, ten mucho cuidado, cuídate bastante. Esta enfermedad es muy delicada, muy grave, no está perdonando mucho. Entonces, si tú deseas salir, por favor, cuídate, cuida a tu familia. Y pues, si no, disfruta a tu familia, disfruta en tu casa, que creo que es la mejor opción que podremos tener en estos momentos tan difíciles que está atravesando nuevamente nuestra querida Guatemala. Tenemos nuestra pregunta número 1 y es: defina qué es el presupuesto del Estado. Tenemos nuestra pregunta número 2 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario de la semana número 8 y es: ¿cuál es el fundamento legal del presupuesto del Estado de Guatemala? Así también tenemos nuestra pregunta número 3 correspondiente a la semana número 8, ¿sí?, de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario, y es: ¿por qué
se relaciona el derecho financiero con el derecho administrativo. También contamos con lo que es nuestra pregunta número 4, correspondiente a la semana número 8 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario, y es ¿cuál es la naturaleza jurídica del presupuesto del Estado? Y nuestra pregunta número 5 de la semana correspondiente a la número 8 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario es ¿cuáles son los elementos del presupuesto? Estas son, vuelvo a repetir, nuestras 5 preguntas de estudio correspondientes a la semana número 8, ¿sí?, de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Muchísimas gracias por esta semana. Realmente deseo que la disfrutes. Nos vemos hasta dentro de 15 días, ¿sí? Muchísimas gracias por tu atención.